habían explicado. Entonces empezaron a inquirir, a solicitar explicaciones sobre esta situación, tanto a Jean Domat como a Joseph Potier, sobre qué era a qué se refería la causa, por qué la habían incluido como un nuevo elemento. Entonces, Joseph Potier realmente ni siquiera se molestó en contestar. De manera directa o concreta, sino que él vino y redactó un texto muy famoso que se denomina Tratado de las Leyes Civiles. No la definía concretamente, no la definía, sino simplemente daba ejemplos de esta situación, de este nuevo elemento que ellos habían incluido. Entonces, él desarrollaba ciertas situaciones dentro de este libro refiriéndose a determinados contratos. Los contratos están íntimamente ligados a las obligaciones, compañeros, porque son los que la generan, los que generan las obligaciones. Es decir, hay fuentes de las obligaciones, que eso lo vamos a ver un poco más adelante, y dentro de las cuales tenemos a la ley, pero también tenemos el contrato. Es decir, que dos personas lleguen a un acuerdo, puede crear, puede modificar o puede extinguir una obligación. Entonces, precisamente en este libro de texto, en el Tratado de las Leyes Civiles, la incluyó Jean Domat, ¿verdad? Uno de los jurisconsultos que ayudó a elaborar el Código Civil francés. Entonces, él se refería a determinado tipo de contratación. Y estas eran las siguientes. Primero, la causa en los contratos bilaterales, compañeros. Los contratos bilaterales son aquellos en ese tipo de contratos, según Jean Domat, la causa era, en el caso del comprador, la motivación que tenía. ¿Y cuál es la motivación? Adquirir un bien, si nos referimos al ejemplo de la compraventa. Esa motivación que tenía, por la cual él estaba en determinado momento celebrando un contrato de compraventa en adquisición de un bien inmueble, era adquirir un bien, adquirir una casa, por ejemplo, adquirir un vehículo. Eso, compañeros, para él era la causa dentro de los contratos bilaterales. Eso en el caso del comprador. En el caso del vendedor, lo motiva a recibir un precio, a obtener una ganancia, porque en determinado momento va a vender el bien por determinado precio con el fin de obtener una ganancia, de obtener un pago por ese precio. Esa motivación que él tenía, que tiene, a eso se le denominaba causa. Esa motivación para desarrollar un contrato en el cual se van a obligar al cumplimiento de determinada prestación. A eso le denominaba el causa dentro de este tipo de contratos.
de los contratos bilaterales, compañeros. Porque si bien es cierto, ambas partes tienen derechos y obligaciones, ambas partes están motivadas, tienen una causa en particular, ¿verdad? Para poder en determinado momento desarrollar la obligación y cumplirla. Luego, él vino y se enfocó en los contratos a título gratuito, compañeros. Los contratos a título gratuito son aquellos contratos en los cuales una de las partes o de los contratantes tiene solo derechos y el otro de los contratantes tiene las obligaciones. Es decir, uno solo recibe beneficios, pero el otro no. El otro tiene obligaciones. Les pongo un ejemplo. Resulta que vengo yo y voy a donar un bien inmueble a mi hermano. Entonces, le digo, mira, te voy a entregar un bien para que, pues, dispongas del mismo, ¿verdad? Entonces, él acepta o no la donación. Dice, bueno, sí, la acepto, acepto el bien que me vas a entregar. El único que tiene la obligación de entregar el bien soy yo. Él nada más tiene derechos, el derecho de aceptarlo. Entonces, él decía que la motivación, la causa por el cual se celebraba un contrato de este tipo con una obligación era el animus donandi, el ánimo que existe de donar, compañeros. El ánimo de donar para que en determinado momento solo una de las partes tenga las obligaciones y la otra solo derechos. Entonces, que ese era el motivo por el cual dos personas efectuaban un contrato de este tipo para generar una obligación que posteriormente van a cumplir. Entonces, la causa aquí era el ánimo de donar, esa intención que existía. Esa era la causa en los contratos a título gratuito, de conformidad con Jan Domat. Entonces, ya había abordado dos tipos de contrataciones. Luego se enfocaba en una tercera situación, en un tercer tipo de contratación. En este hacía referencia a los contratos reales. Los contratos reales, compañeros, son aquellos en los cuales se perfeccionan a partir de la entrega de un bien. Se entrega un bien para empezar a recibir los beneficios. Entonces, ¿cómo es que existía aquí este elemento? ¿Cómo era que se suscitaba la causa? Les pongo un ejemplo para que quede un poco más claro. Yo me dirijo a un banco. Quiero abrir una cuenta. Entonces veo cuáles son los beneficios que la cuenta me puede otorgar. La tasa de interés, cuánto tiempo tengo que tener depositado el dinero,
cuánto dinero tengo que depositar para poder obtener cierto tipo de interés. Pero todos esos beneficios, ¿cómo los voy a recibir? Hasta el momento en que yo deposite. O sea, una vez entrego el bien, empiezo a recibir beneficios. Entonces a eso se le denomina como un contrato de depósito, se le denomina contrato de depósito, perdón, compañeros. Es un contrato real, porque ahí yo deposito cierta cantidad de dinero y obtengo algunos beneficios. Pero esos beneficios no se dan sino hasta que yo entregue el bien, es decir, el dinero. Entonces, él en este caso establecía que la causa era la entrega. Había que entregar un bien para que yo pudiera recibir algunos beneficios. Entonces, esa precisamente era la motivación, ¿verdad? Esa intención que tenemos de obtener algún beneficio se iba a suscitar media vez y entregaba un bien. Entonces, ahí él visualizaba la existencia de la causa en los contratos reales. ¿Por qué razón voy a entregar un bien? Porque quiero recibir algún beneficio, me quiero beneficiar. Entonces, de esta manera, se podía percibir algún tipo de beneficio dentro de la obligación. Por eso es que yo estaba o yo estoy conformando o dándole origen a una obligación dentro de un contrato de este tipo, dentro de los contratos reales. Entonces, de esta manera, en su texto, Los Tratados Civiles, Jean Domat mencionaba cómo era que se desarrollaba en determinado tipo de contratación la causa, cuál era la intención en determinado momento de esta situación. Veamos ahora cuál fue la reacción, compañeros. Fíjense que, como todo en la vida, compañeros, pues tiene partidarios y también tiene detractores. Es decir, en algunas situaciones, algunas propuestas siempre van a tener gente que está a favor y gente que está en contra. Entonces, el hecho de proponer un nuevo elemento dentro de las obligaciones tan elaborado, tan abstracto como lo era la causa, pues obviamente fue motivo de señalamientos, compañeros, y de circunstancias bien complicadas, bien difíciles, porque venía gente que decía, no, eso no es un elemento. El elemento solo es el consentimiento, es decir, cuando ambos contratantes llegan a un acuerdo, proponen cada uno su voluntad y estas voluntades acuerdan en llegar a una situación en particular. Que exista una realidad material, un objeto lícito, con el fin de que esa realidad material sirva o se desenvuelva dentro de la obligación y que tenga la capacidad para poder celebrar cualquier contrato. O sea, tengo que ser capaz. ¿No? Nuestra legislación visualiza dos tipos, ¿verdad? La capacidad de goce y la capacidad de ejercicio. Entonces, la capacidad de ejercicio se obtiene al cumplir los 18 años. Entonces, la barra de abogados francesa, que es el equivalente a lo que es el colegio de abogados aquí,
sí en determinado momento dijo, bueno, pero aquí hay un problema, ese es un elemento demasiado abstracto. Empezó a pronunciarse. Las ideas que incluyó en su Tratado de las Leyes Civiles Jean Domat fueron combatidas y señaladas, compañeros, por otros autores, por Ernest Laurent y Planiol. Entonces, ellos que eran estudiosos de la ley, empezaron a establecer que eso no era correcto, que la causa era un elemento por demás infundado, compañeros. Era un elemento que no tenía mucha razón de ser. Entonces, en el caso de Ernest, que era profesor de la Universidad de Lieja, él vino y elaboró un libro, publicó un libro, y en él se oponía totalmente a la doctrina causalista. Decía que no tenía razón de ser, que la causa como tal no era un elemento que debía de tomarse en cuenta. Entonces, para Laurent, que era un alumno de Ernest, otro jurista, él decía que no existía, aparte de la capacidad de objeto lícito y el consentimiento, no había ningún otro elemento. No había ningún elemento que deba de considerarse, sino que la causa para ellos era lo mismo que el objeto. Esa situación tan abstracta para ellos no tenía validez. Entonces, en el caso de Planiol, él se iba por un sentido un poquito más lógico. Él decía que la causa precede al efecto. Pues tiene que haber una causa y va a existir un efecto. Entonces, en el caso de las obligaciones bilaterales, como se suscita en los contratos de compraventa, por ejemplo, que son contratos bilaterales, para él son prestaciones simultáneas, o sea, se dan al mismo tiempo. Entonces no podía caber la causa porque la causa es antes del efecto. Entonces, para él no tenía ningún fundamento lógico. Entonces, carecía de razón la teoría de la causa, de conformidad con Planiol, de conformidad con Ernest y con Laurent. Cada uno lo planteó de diferente forma. Entonces, de esta manera, de conformidad con esto, no existía un elemento más. Recuerden que estamos hablando de todo lo que ocurrió a nivel histórico en Francia, ¿verdad? A partir de la elaboración del Código Civil francés, también conocido como Código de Napoleón. Realmente, como todo tema jurídico, este tema siguió dando mucho de qué hablar dentro de lo que habían estado estudiando y analizando tanto los partidarios de la doctrina causal, de la causa, o que se les conocía como causalistas, y como los que estaban en contra de la causa, quienes se les denominaba anticausalistas, porque apoyaban la doctrina anticausalista. Entonces, ¿cómo fue
que se resolvió esta situación. ¿Qué giro tuvo que dar esta situación para que se pudiera en determinado momento llegar a un punto intermedio? O para que en determinado momento se tuviera a bien como un elemento más la causa. Los franceses siguieron utilizando la causa, pues estaba incluida dentro del código, pero buscaban la forma de darle respuesta, ¿verdad? Entonces surgieron unas jornadas de estudio en Tolosa, denominadas jornadas de Tolosa. Eso ya fue hasta en 1936. Ya fue en el siglo XX. Todo esto había acaecido en el siglo XIX. Entonces aquí otro jurista, compañeros, fue el que hizo un análisis, una ponencia muy acertada que fue aceptada por casi todas las personas que asistieron y se volvió una situación con mucha aceptación dentro del ámbito jurídico en Francia. Él analizó nuevamente la propuesta que había efectuado Jean Domat. Esa elaboración que hizo él en relación a múltiples contratos, compañeros, a varios contratos, varios tipos de contratación donde incluía la causa, los contratos bilaterales, los contratos de título gratuito y los contratos en los cuales había una entrega previa del bien o contratos reales. Él, Jean Domat, los había desarrollado, pero en este caso vino José Rad y los desarrolló de una manera un tanto distinta. Vino él y platicó primero sobre los contratos bilaterales, compañeros. Los contratos bilaterales hacen referencia a que hay obligaciones y hay derechos en cada uno de los contratantes. A cada uno de los contratantes les corresponde tener derechos y obligaciones. De hecho, Planiol decía que ese era uno de los motivos por los cuales él atacaba la causa, porque decía que la causa precede al efecto, pero en este caso, en los contratos bilaterales, se da de manera simultánea, se desarrolla de manera simultánea tanto los derechos como las obligaciones, por lo cual no lo aceptaban. Pero en este caso, él decía, miren, la causa tal y como la expuso Domat es correcta. Si yo voy a comprar un bien, la causa es que yo pague por él, entonces me van a entregar el bien. Ese va a ser el efecto. La causa es que yo lo pague. En el caso del vendedor, es que me paguen a mí y el efecto va a ser que entregue el bien. Entonces, si bien es cierto, son simultáneas, tanto las obligaciones como los derechos, sí hay una causa para poder desarrollar un contrato de este tipo, para que pueda existir un contrato bilateral. Entonces, sí hay un motivo que va a producir un efecto. El ejemplo que yo les ponía
en este tipo de contratos la compraventa de un bien inmueble, una casa. Es bastante claro y se puede observar lo que en determinado momento Jean Domat quiso dar a entender. Yo quiero comprar la casa, pago por ella. Esa es la causa. El efecto es que me entreguen el bien. Esa es la motivación que puede existir dentro de ese tipo de contratos. Pero él hizo una apreciación muy específica, no en los contratos bilaterales. Eso dijo, miren, así como lo expuso Domat, creo que está bien. Él hizo referencia a los contratos a título gratuito, compañeros. Los contratos a título gratuito es lo que conocemos como donaciones. Realmente un contrato a título gratuito viene a ser como un obsequio, porque solo una de las partes tiene derechos y la otra parte solo tiene obligaciones. Como les ponía yo en el ejemplo, yo le voy a donar un bien a mi hermano. Realmente no le estoy cobrando nada, él no me tiene que pagar nada a mí. Simple y llanamente yo le quiero entregar el bien y él lo acepta o no. Entonces, ahí decía Jean Domat, el ánimo para poder desarrollar este tipo de contratos es el ánimo de donar, animus donandi, el ánimo de poder entregar el bien sin mayor complicación para una de las partes. Pero él venía y decía, ese ánimo de donar, el animum donandi, no es la causa, no es causal. Ese ánimo no es realmente el que genera este elemento, porque ahí pueden haber móviles intrínsecos, es decir, pueden existir otras situaciones, otras condiciones, otras circunstancias. Les voy a poner un ejemplo para que esto quede un poquito más claro en relación a los contratos a título gratuito y cómo fue que José Rat lo ilustró. En el año 2012, aquí en Guatemala, hubo una modificación fiscal. Se modificaron leyes fiscales, como la ley del IVA. Entonces, todo se debía por los pagos que hay que realizar, ¿verdad? En determinado momento de impuesto. Volvemos al ejemplo de la compra de la casa. Yo vengo y el vendedor me dice, mire, la casa vale 100,000 quetzales. Yo tiene que pagar el 12%. Eso es bastante dinero. Si bien es cierto, si fuera un contrato bilateral, yo tendría que pagar la totalidad del impuesto. Entonces me dice, mire, hagamos algo. Celebremos una donación. ¿Y por qué una donación? Porque la donación no tiene precio, sino se estima el valor del bien. Entonces, en ese momento, claro, eso se modificó posteriormente en las leyes de aquí de Guatemala. Yo puedo donar una casa de 100,000 quetzales y establecer que yo estimo que el valor de ese bien inmueble que voy a donar es de 100 quetzales. Entonces, el impuesto se iba a calcular solo sobre los 100 quetzales.
Entonces ahí podemos ver que José Ra tenía razón. Muchas veces el ánimo de donar no es precisamente por ser muy bondadosos, sino porque hay otros móviles intrínsecos, otras circunstancias. El caso típico puede ser el hecho de tratar de evadir el impuesto. Tratar de que en determinado momento se pague menos impuesto, precisamente por las condiciones jurídicas que tiene cada una de las contrataciones, que generan las obligaciones que se van a... En el caso de la donación, como hay una estimación, la estimación se hará sobre lo que consideren la persona que va a otorgar el bien. Entonces, allí sí hay un problema, porque la causa no es precisamente la de obsequiar, la de donar. No, en este caso puede ser que la causa sea evadir un impuesto o reducirlo, pagar menos. Entonces decía José Rat, mire, fíjese que en este caso yo no comparto la opinión de Yandoman. El animus donandi no siempre es precisamente ese. O sea, el ánimo de donar no siempre es donar. Muchas veces hay otras cosas que estamos tratando de evadir. Nos estamos yendo por otro camino. Luego vino y se enfocó en los contratos reales. Los contratos reales que habíamos platicado, en los cuales se entrega un bien para obtener beneficios. Allí, compañeros, allí, según José Rat, Jean Domat y Joseph Potier tenían la razón. Te voy a entregar un bien para obtener beneficios. Entonces, esa es mi motivación. La causa es entregar el bien y el efecto que voy a tener son los beneficios que me van a dar. Si yo, como les ponía el ejemplo, ¿verdad? De la cuenta de depósito, si yo quiero obtener beneficios en relación a los intereses que va a generar cierta cantidad de dinero que tengo que voy a depositar, para que yo obtenga esos intereses, tengo que depositar primero el dinero. Tengo que entregarlo para que yo pueda beneficiarme después. Entonces, para él, en este caso, la causa sí operaba perfectamente en los contratos reales. Es decir, las ideas de Jean Domat y Joseph Potier encajaban perfectamente. O sea, él estaba de acuerdo con las ideas que tenía Jean Domat y Joseph Potier en relación a los contratos reales. El único tipo de contratación que él señaló fueron los contratos a título gratuito. Por lo que ya explicamos, ¿verdad? Porque no necesariamente siempre es el ánimo de donar lo que prevalece en este tipo de contratos. Veamos ahora, compañeros. Ya vimos todos estos antecedentes que tiene la historia. Vemos que surgió en Francia, en el estudio que los juristas franceses realizaron, la gente que estuvo en contra precisamente de esto. Pero vayamos ahora a la legislación guatemalteca, compañeros. Si bien es cierto, el Código de Napoleón tiene una profunda influencia en la mayoría de legislaciones de América Latina, y Guatemala no es la excepción.
Veamos qué es lo que pasa aquí, qué es lo que sucede en nuestra legislación. Veamos el artículo 1251 de nuestro Código Civil, por favor, compañeros. Artículo 1251. Dice el artículo 1251. El negocio jurídico requiere para su validez capacidad legal del sujeto que declara su voluntad, consentimiento que no adolezca de vicio y objeto lícito. Aquí estamos con lo que había dicho el jurista anticausalista francés Laurent, que para él solo existía la capacidad, el consentimiento y el objeto lícito. Y precisamente el artículo 1251 de nuestra legislación, compañeros, así lo establece. Entonces, de buenas a primeras nosotros pudiéramos decir, bueno, entonces nuestra legislación, nuestro Código Civil es anticausalista. Pero veamos ahora el artículo 1535, por favor, compañeros. El artículo 1535 del Código Civil establece lo siguiente. Dice, en todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que concierne. El interesado puede pedir la resolución del contrato o reclamar su ejecución, y en ambos casos el pago de daños y perjuicios si los hubiere. Si vemos analizamos el artículo, compañeros, pues no vemos que haya tanto vínculo con todo lo que platicamos, ¿verdad? Si bien es cierto, el tema es bastante abstracto, pues de buenas a primeras no vemos cuál es el nexo aquí. Pero veamos el primer párrafo, leámoslo nuevamente. Dice, en todo contrato bilateral hay condición resolutoria, y esta se realiza cuando alguna de las partes falta al cumplimiento de la obligación en lo que le concierne. Condición resolutoria. Condición resolutoria quiere decir que queda sin efecto. Es decir, que cuando alguien que celebra un contrato bilateral no cumple, entonces el contrato queda sin efecto. Veamos ahora el ejemplo que yo les colocaba aquí y del cual hemos venido hablando, la compraventa de una casa. Si yo no pago la casa, el vendedor no tiene la obligación de entregármelo. Entonces, ¿por qué? Porque ese efecto que se está buscando, que es la entrega de la casa, no se puede dar porque no hay una causa, no se pagó el precio. No hay un pago del precio que permita que ese efecto se dé. Entonces, no me pueden entregar el bien. Hay una condición resolutoria. Eso se va a ver más adelante, compañeros. Eso lo van a ver ustedes en el próximo semestre, lo que es una condición resolutoria. Pero les anticipo, es eso. Deja sin efecto, es dejar sin efecto. Entonces, en este caso, se deja sin efecto el contrato porque no hubo una causa que generara ese efecto. Entonces, compañeros, con base en esto, se puede establecer que nuestra legislación es causalista, compañeros. Nuestro Código Civil es causalista. Conforme nosotros vayamos desarrollando otros temas, nos vamos a dar cuenta que hay otros
artículos que también fundamentan esta situación o que lo dan a entender. En este caso, tácitamente, el código es causalista, porque asume que no se puede o no puede surgir un efecto si no existe una determinada causa. Es un tema realmente abstracto, compañeros. Un poco hay que hacer mucha referencia histórica para tener una idea de lo que es la causa, ¿verdad? Es la motivación que va a generar un efecto posterior dentro de una determinada obligación que se generó en una contratación. Entonces, ahora pregunto yo, compañeros, ¿tienen ustedes alguna duda, alguna inquietud, alguna observación? Hasta este momento, no, Rick. Licenciado, buenas noches. Muy buenas noches, compañero. Sí, me causa aún bastante confusión diferenciar la causa del objeto. Es decir, porque si en un contrato de compraventa de una vivienda el objeto es vender la vivienda, pero si no se realiza el pago, pues no se entrega la vivienda. No sé, ahí me confundo un poco con el tema de la causa y el objeto. ¿Cómo no? Fíjese que en este caso el bien es el objeto, es la realidad material de la obligación. En el caso de la causa, es esa motivación para poder obtener, en este caso, el bien. Esa sería la diferencia. Para algunos autores, como por ejemplo Planiol, que son anticausalistas, decían, bueno, pero se confunde, ¿verdad? Pero en este caso, la realidad material de la obligación, el bien en sí, la casa, por ejemplo, ese es el objeto, la casa. Pero la motivación para que pueda ser transmitido el dominio, esa es la causa. Sí, ahora entiendo lo abstracto de lo que mencionaba. Sí, pero el ejemplo creo que ilustra bastante. Gracias. A la orden, compañero. A ver, el compañero José Adolfo Briones Franco. Gracias, muy amable. Disculpe que también voy manejando. Fíjese que, bueno, en realidad no, por lo poco que he leído a Planiol, él es como el que hace las antítesis de varias tesis que hay sobre el derecho civil. Sí, pero hablando sobre el tema del animus de donación, me recordé de un caso que hubo en la municipalidad de Guatemala, que antes existía una empresa que se llamaba EUBA, que que era la que estaba encargada de poner las vallas en toda la ciudad. Y se supone que ellos habían donado, entre comillas, las paradas del transurbano, a cambio de que tuvieran la publicidad de ellos, ¿verdad? O sea, que ellos pudieran utilizar el espacio como publicidad, pero al final de cuentas eso les generó millones a ellos, ¿verdad? Pero me recordé cabal de eso, de que la intención a veces no es donar, sino... Exactamente, mire, muy buen ejemplo. Porque lo que sucede es que en este caso no necesariamente la causa es donar algo, o sea, obsequiar esa humanidad, sino obtener un beneficio. Hay otro tipo de beneficio. Claro, nuestra ley en relación a la donación desarrolla algunas situaciones en las cuales pues se puede obtener algún beneficio por parte de la donación, ¿verdad? Como la donación remuneratoria o la donación onerosa. Pero en términos de generalidad, el hecho de que el ánimo de donar no sea precisamente ese, o sea, que esa no sea la causal para obtener un determinado efecto, hace que se desarrollen algunas circunstancias distintas a las que se están buscando, ¿verdad? O sea, el hecho de que, bueno, yo voy a obsequiarle esta casa a mi hermano,
pero realmente yo la estoy obsequiando porque estoy evadiendo tal vez alguna persecución judicial o alguna situación así. Entonces ahí nosotros podemos darnos cuenta que no es precisamente el ánimo de donar. Gracias por su intervención, compañero. A ver, la compañera Leslie Vázquez. Sí, buenas tardes, licenciado. Entonces, en síntesis, sí, la teoría causalista es como la real, lo que sí, en la realidad, pues, en la práctica, sí es lo que funciona. Es lo que acepta nuestra ley. Nuestra ley sí es causalista. Ah, ok. Y otra cuestión, con lo que usted decía de la donación. Entonces, por ejemplo, la donación, usted decía que uno podía poner el precio a decir, para mí, aunque cueste 100,000, pero para mí vale 100 quetzales, ¿no hay como un parámetro que la ley pone? ¿O es yo llego y digo, mire, para mí vale 100 quetzales y sobre eso voy a pagar impuestos? Fíjese que, gracias por su pregunta, compañera, fíjese que eso era antes. De conformidad con la ley se estima el valor del bien, pero la SAT sí se dio cuenta de eso. Entonces, se modificó la legislación. Entonces ahora la estimación que la misma ley establece tiene que ser sobre el valor más alto que se encuentre en matrícula fiscal, matrícula municipal o inscrito en el registro de la propiedad. Eso con el ánimo de que no haya una evasión fiscal. Entonces, aunque yo estime el valor del bien y no le coloque un precio, va a ser tan alto como que fuera el precio. Entonces, ahora ya no es factible eso. Okay. En un momento dado sí se dio, pero ahora ya no. Sí, me imaginé. Ok, estamos. Gracias. A la orden, compañera. A ver, el compañero Marco Tulio Olivares. Buenas noches, licenciado. Ahorita que estaba tocando el tema de lo de la evasión fiscal, no sé si estoy en lo correcto, pero yo he escuchado, por ejemplo, que algunas empresas dicen donaron o construyeron un parque infantil o hicieron algo con tal de bajar sus impuestos. ¿Es algo así como que está hablando de la donación que sí, precisamente. Una cosa? Porque fíjese que con lo que usted me está comentando ahorita, realmente el ánimo ahí no es obsequiar, sino bajar sus impuestos. Entonces Sí, ahí sí. se podía establecer que el ánimo de donar no era la causa. Claro, esto siempre en la legislación francesa, ¿verdad? Pero todo esto tiene una profunda influencia sobre nuestra legislación, en nuestro código. Entonces ya vemos que nuestro código es causalista. De manera tácita, pero es causalista. Ya. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañero. A ver, la compañera Jamie Anaí Cruz Escobar. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, compañera. Lo mismo sucedería con el arrendamiento. Si una persona no paga, se le podría quitar el bien y el contrato quedaría sin efecto, licenciado. Fíjese que sí, si en un determinado momento yo arrendo un bien, pero el arrendatario o quien lo está alquilando no me paga, sí, entonces ya no tiene derecho a usar el bien, porque la obligación es que me pague por usar el bien, pero si no me está pagando, quedaría sin efecto. De hecho, hay contratos de arrendamiento, la mayoría trae una cláusula donde dice que si hay unos que en menos, a la tercera mensualidad que no se paga, queda sin efecto. Porque entonces la causa no se está cumpliendo. El efecto es usar el bien. Pero en este ejemplo en particular, la causa es pagar entonces ese alquiler, ¿verdad? Para yo poder usar el bien. Pero en este caso no es así. Entonces ahí quedaría sin efecto. Es un contrato bilateral. Ya. Muchas gracias, licenciado. A la orden, compañera. Me preguntan aquí qué es lo contrario de causalista. Anticausalista, que no reconocen a la causa como un elemento.
que no toman eso. Como les decía, es un tema bastante abstracto, ¿verdad, compañeros? Pero que sí lo contempla nuestra legislación. Entonces es conveniente tener conocimiento sobre este último elemento. Bueno, compañeros, yo dejaría hasta aquí la clase del día de hoy. Les agradezco mucho su atención. Para los compañeros que se incorporaron posteriormente a la clase y compañeras, ¿verdad? Compañeros y compañeras, un feliz día de la amistad, compañeros y compañeras. Lo dije al inicio de la clase, pero ahora está más concurrida la clase. Que pasen ustedes una feliz noche, compañeros. Entonces, nos vemos por esta misma vía el día jueves. Feliz noche, compañeros. Feliz noche. Feliz noche, licenciado. Feliz noche, licenciado.